es una concepción del mundo, es una concepción de la sociedad. Y gran parte de esta riqueza de estos pueblos, me decía un maestro antropólogo, me decía, cuando el último de los integrantes de una comunidad indígena muere toda una historia de cómo curar, de cómo trabajar la tierra, de cómo convivir con la naturaleza. Y así, nos diría Héctor Díaz Polanco, se va convirtiendo, se va llevando a cabo los procesos de la forma de ir matando estas formas diferentes de concebir el mundo. Entonces, ya trabajamos con los diferentes, ya nos orientamos con los diferentes. El día de hoy tendríamos que trabajar hacia las diferencias, no para ser iguales, para ser diferentes y consolidarnos en la diferencia para erradicar las desigualdades. No encubramos la desigualdad en el marco de la diferencia. Ser diferentes es proyecto de singularidad, y es ahí donde particularmente se establece y se dice hacia la pedagogía y la convivencia. ¿Qué camino seguimos? Ahí hay una gama de flechas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo concebimos? Y es donde finalmente establecemos indispensable un escenario plural, respeto a la diferencia, discusión, diálogo y búsqueda en la construcción de consensos. Porque finalmente, el día de hoy podemos estar en la misma aula, pero no generar diálogos, no generar acuerdos donde el acuerdo no es 50-50. La producción, la circulación y de los consumos de los patrimonios culturales que cada uno de nosotros tenemos, como mujeres, como indios, como personas con discapacidad, como creyentes de una religión diferente a la etnocéntrica, con una preferencia sexual diferente. Entonces, ¿dónde está? ¿Seguimos trabajando sobre los saberes escolares o iniciamos el proceso y consolidamos el proceso de la educación para humanizar en el contexto de la relación sujeto-sujeto? Y es ahí donde empieza qué camino seguimos, cómo construimos los diálogos. Y el diálogo se puede construir a partir de un principio ético. Refundar la educación, una educación que no solo dé respuestas, y esto es fundamental. Siglo XIX, el planteamiento era disciplinar. Surgió la economía, surgió la pedagogía, surgió la sociología, surgieron las áreas y las disciplinas, cada una de ellas tenía su nicho. El siglo XX nos llevó a trabajar multidisciplinariamente, interdisciplinariamente. El día de hoy tenemos que empezar a trabajar transdisciplinarmente. ¿Qué implica? No se trata ahora de hablar de referentes nichos específicos. El saber escolar se está construyendo a partir de estos elementos que decía la doctora. Son procesuales, no son contenidos. Estas transversalidades es el pecado más grande. Todos hablamos de ellas, pero pocos sabemos qué son. Es como nos dice Alain Touraine, el paradigma ya cambió. El día de hoy, el paradigma del desarrollo económico quedó atrás, el paradigma del desarrollo social quedó atrás, el paradigma del desarrollo político quedó atrás. El día de hoy estamos hablando del paradigma de la cultura, pero lo más fuerte nos dice, el siglo XXI es el siglo de las mujeres, y todos hablamos de ellas, y todos pensamos en ellas, pero pocos nos hemos acercado a ellas a preguntarles qué es ser mujer. Y de ahí que efectivamente el día de hoy estemos hablando de una reivindicación de la palabra ser mujer. Ejemplifico, en el marco de la frontera norte de México, el trabajo de la mujer es fundamental, pero el papel que está asumiendo socialmente, ahora son líderes sociales, son jefas de familia. Si ustedes ven el censo del 2000, la mujer está en la representatividad de ser jefa de familia
en un rango superior al estandarizado hacia los jefes de familia. El problema es el concepto de identidad. A veces la mujer se quiere parecer al hombre. Y es la construcción de un proceso identitario que permita constituir y consolidar procesos de transformación. ¿Cómo? En la resignificación. Yo no necesito parecerme a un hombre para ser mujer. Yo no necesito parecerme a ti que tienes todas tus capacidades de ejecución motora o intelectual para ser como tú. Y es donde se empieza. Yo no necesito hablar español para ser como tú. Además de tu español, yo hablo mi lengua materna. Y además hablo el inglés. Y no me apuren porque además puedo hablar otra lengua más. Y es la resignificación. Pero lo más importante, esta educación con base en esa educación impugnada, bueno, más bien planteada desde el siglo XIX, nos ha enseñado a dar respuestas. Requerimos una educación y una escuela que empiece a generar preguntas. Nos dice Clifford Geertz, uno de los principales antropólogos, si no sabes la respuesta, discute la pregunta. Base central en el principio de la pedagogía de la convivencia. No siempre vamos a tener respuestas. Empecemos por discutir las preguntas. Pero el problema es que siempre hemos querido y siempre hemos jugado el papel de dar respuestas. Bueno, en ese sentido se requiere un punto básico para poder aproximarnos hacia la pedagogía de la diferencia. El MASE plantea, de la convivencia. La pedagogía de la convivencia, en el marco del MASE, la podríamos ubicar cuando dice que la educación inclusiva debe derribar barreras económicas, sociales, culturales. Y nosotros nos sumamos a esta parte también las barreras físicas. Pero hay una barrera mucho más fuerte que tiene que ver con las barreras del pensamiento. Es el pensamiento y son nuestros actos los que nos llevan a diferenciar y a discriminar. La idea de seguir concibiéndonos diferentes y en esa diferencia hacer consensos implica poder convivir sin tener que someter al otro. Implica poder vivir juntos sin tener que dominar al otro y obligarlo a que sea lo que yo quiero que sea. Y en ese sentido, las barreras del pensamiento, derribar esas barreras del pensamiento, es mucho más importante que las otras. La escuela, por sí misma, no va a derribar ni las barreras sociales, económicas, porque son barreras estructurales. Y esa responsabilidad que recae en los maestros es muy grande. La escuela, al escolarizar, logra elevar algunos indicadores sociales, sin embargo, no los resuelve. Se resuelve en otra instancia. Entonces, lo que le corresponde a la escuela es la tarea, sí, de atender la diversidad, pero con base en esa igualdad, en ese respeto y en lo que el paradigma liberal llamó justicia, no la justicia social, la justicia a secas. O sea, ese apego a la legalidad, pero a la legalidad que legitime las prácticas, que se legitime que se viva en las prácticas. Es decir, una escuela que promueve el diálogo, una práctica que sea comunicativa, que propicie la interlocución. Y el diálogo tiene que ver con la escucha, con eso que hoy ustedes generosamente han estado haciendo y que también han estado haciendo interlocución con nosotros porque se han comunicado con sus gestos, moviendo la cabeza,
diciendo que sí o diciendo que no. Algunos se tapan los ojos, los oídos, se mueven, se incomodan. Eso es interlocución. Y nosotros, bueno, seguimos haciendo preguntas, porque no tenemos respuestas. Hemos estado cultivando varias preguntas que nos llevan a plantear, insisto, en los mínimos para la convivencia. Pero esos mínimos, cada vez que nos reunimos con ustedes, se incrementan. Se incrementan porque nos ponen puntos de reflexión que llevan a seguir abonando sobre las preguntas y a seguir pensando que las relaciones pueden ser mejores. De ahí establecemos la siguiente lámina. Una lámina de diálogo. Y pareciera ser que es, si se dan cuenta, mismos parámetros, la partitura en términos generales. Mientras el policía piensa en alambres de púas, el músico piensa en esa partitura y en las notas. ¿Sí? El diálogo no implica pensar igual. El diálogo no va a implicar establecer la misma secuencia. Implica establecer aprendizajes dialógicos, trabajo colaborativo, trabajo cooperativo. Esos líderes carismáticos dejaron de existir. Tendremos que construir liderazgos colectivos, liderazgos cooperativos en el marco de nuestras comunidades. Y es donde a partir de este principio de diálogo nosotros podemos empezar a arribar a una cultura de colaboración. Resignificar la escuela es resignificar mi práctica. Resignificar mi práctica es legitimarla y por tanto reivindicarla. El día de hoy nos llaman opresores y nos llaman en un marco de burla, sí, sin que necesariamente nos estén dando la posibilidad de proyectar y promover toda esta labor social, toda esta labor educativa y sobre todo una práctica ética, en donde finalmente el principio de respeto hacia mi práctica está orientado a resignificar y decodificar, dirían algunos de los autores sobre la pedagogía de la convivencia, a la idea, no de resolver problemas, sino de poder plantear preguntas que nos lleven y abran vetas de nuevas formas de diálogo y construcción de saberes. La pedagogía de la convivencia nos lleva fundamentalmente a un principio: diálogo de saberes. Y el diálogo del saber del niño con alguna discapacidad me lleva a que mi gran especialidad como docente egresado de la normal especialización de ser también tenga mucho que decir, pero que tenga que decir no hacia el saber escolar, sino al saber de lo que está orientado en la construcción de un proyecto alternativo. Yo quiero terminar mi participación, para dar paso a la doctora, con mi última referencia hacia esta concepción de lo que el día de hoy hemos tratado de venir a cargar. Y una cita y una referencia que nos daba el doctor Frey, cuando me dice que primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era religioso, no me importó. Después se llevaron a los negros, pero como somos de tez blanca, tampoco nos importó. Pero el día de hoy nos llevan, o me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde. Por mi parte, muchas gracias. Yo cierro con una reflexión sobre la educación. La educación es una palabra muy grande que no cabe en el juego. Es una